Listo. Buenas noches, mi nombre es William Ibáñez, somos de la formación del tecnólogo de electricidad industrial del SENA. A continuación vamos a realizar las mediciones de corrientes y de tensiones de un ejercicio que nos dio el profesor Norberto. Alexis Amaya, de tecnólogo de electricidad industrial, de acá de la sede del SENA Regional Meta. Vamos ahorita a presentar un circuito mixto que consta de la malla 1 y de la malla 2. A continuación vamos a realizar las mediciones de las corrientes en el siguiente circuito que hemos montado en el simulador y también lo hemos montado en el protoboard. Acá tenemos el amperímetro para realizar las mediciones. Como podemos ver, este es un circuito con dos mallas, la malla 1 y la malla 2, por el cual circulan tres corrientes. Está la corriente 1, la corriente 2 y la corriente número 3 que circula por esta malla, y la corriente 2 que circula por la resistencia de la mitad. Listo, entonces vamos a medir la corriente número 1. Ya tenemos montado el circuito en el protoboard. Como podemos recordar, la corriente se mide en serie. Entonces realizamos la apertura del circuito. Ya tenemos previamente instalado el amperímetro acá, y vamos a medirla, la corriente 1. Nos da una intensidad de 4.4 miliamperios, que es similar a la corriente que tenemos montado acá en el simulador, en el computador. Y una vez realizado la fórmula matemática mediante la segunda ley de Kirchhoff, nos da una intensidad de 4.35 miliamperios, que es similar a la que hemos montado en el protoboard y en el multisim. Entonces vamos a medir la corriente que circula por la resistencia 3, que es esta. Entonces vamos a cerrar nuevamente el circuito en el protoboard. Realizamos la apertura de la resistencia. Bueno, vamos a medir la intensidad 2. Que medida nos da 3.72 miliamperios en el simulador, que es esta resistencia, 3.683 miliamperios, y en la fórmula matemática es esta, 3.683 miliamperios, la fórmula matemática que hemos sacado. Entonces vamos a medir la corriente número 3 que circula por esta malla. La corriente es igual para todas las resistencias. Acá en el protoboard realizamos la apertura de la resistencia. Y vamos a medir la corriente. Vamos a bajarle una escala. Nos da 0.674 miliamperios medidos. En el multisim nos da 0.674 y mediante la fórmula matemática 0.673.
Entonces vamos a verificar los valores de las corrientes. Entonces acá decimos que esta corriente debe ser igual a la que está aquí. Esta corriente estas dos son la sumatoria. Sumando estas dos corrientes, de esta resistencia y de esta, nos debe dar este valor, que es la corriente que sale hacia la fuente. A realizar la medición. .4, que es la corriente inicial, la de acá, y la sumatoria de estas dos. Entonces ahora vamos a realizar la medición de la resistencia total del circuito. Muy buenas noches, mi nombre es Aureliano Rojas, soy tecnólogo en electricidad industrial en el Centro de Industria y Servicios del Meta. En la noche de hoy vamos a hacer un análisis. Tenemos una resistencia total de 2.73. En la ley de mallas, que es malla 1, malla 2, tenemos unos valores resistivos de 330, 1200, 470 y 1500 que se corresponden. Para el análisis de circuitos vamos a manejar 4 elementos. Inicialmente vamos a la resistencia vamos total a manejar nuestro computador con un programa de análisis de circuitos simulados que de 2.73 kiloohmios. Esta la hemos sacado con el voltaje total y la corriente total del circuito. Entonces ya hemos corroborado las mediciones del circuito. Bueno, a continuación vamos a medir las tensiones de este circuito que hemos montado. Ahí están los valores de las resistencias y estas son las resistencias con los valores que nos indicó según el plano. Entonces vamos a medir los voltajes. Vamos a empezar midiendo el voltaje total, que es de 12.37 voltios. El voltaje de la fuente, 12 voltios. Vamos a medir el voltaje en la resistencia 1, 2.035 voltios. Ese es el voltaje que nos da simulando el circuito, y el voltaje que nos da en la fórmula. Voltaje en la resistencia 1, 2.047 voltios, son similares los valores. Vamos con el voltaje en la resistencia número 2, que es de 1000 ohmios. Nos da medido 4.40 voltios, simulado 4.357 y simulado, y que en la fórmula nos da 4.357. Vamos con el voltaje en la resistencia 8, en la resistencia número 8. Nos da 2.8 milivoltios. Acá simulado vamos a agrandarlo un poquito. 2.2 milivoltios. Y la fórmula nos da 21.7 milivoltios. Vamos con la resistencia, voltaje en la resistencia número 9.
que también es de 1000 ohmios. Nos da 4.42 voltios en el multímetro y 4.35 que hemos medido en el programa, y en la fórmula que hemos sacado nos da 4.35 voltios. Entonces vamos con el voltaje en la resistencia número 3, que es de 330 ohmios. Medido nos da 1.428 voltios. En la simulación nos da 1.216 voltios y en la fórmula 1.21 voltios. Vamos ahora con el voltaje en la resistencia número 4, que es de 5 ohmios. Listo. Iniciamos con la intensidad 1. Continuamos. Vamos a medir el voltaje en la resistencia 4, que es de 5 ohmios. Medido nos da 3.5 milivoltios. En la simulación 3.368 milivoltios, y en la fórmula matemática 3.36 milivoltios. Ahora vamos con el voltaje en la resistencia número 5, que es de 470 ohmios. Nos da 316.5 milivoltios. En el simulador nos da 317 milivoltios, y en la operación matemática nos da 316.54 milivoltios. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia número 6, que es de 330 ohmios. Nos da 220.8 milivoltios. En el simulador nos da 222 milivoltios. Y en la fórmula matemática 222.25 milivoltios. Ahora vamos con la última resistencia, que es de 1000 ohmios. Vamos a medirlo. Está muy largo, para ustedes nomás digan a continuación cómo a una ley de Kirchhoff, vamos a mostrar la perfecta forma de tensión. Cambiar el rango. ¿Su cuaderno? ¡Susos! ¡El Susos! Nos da 0.692 voltios. En el simulador nos da 0.674 voltios. Acá, resistencia 7. Y la fórmula matemática 0.673 milivoltios, lo cual podemos ver que los valores son similares, pero nos cambia un poquito por el voltaje de entrada, que es un poquito superior a 12 voltios.